Hola doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Escúcheme porque tenía una cita y de eso le preguntan a uno, bueno, pero bien, vamos a entonces a continuar con nuestra sesión. Para hoy, ¿qué había? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me pone al tanto? ¿Había algo para indagar, para investigar, doctores? ¿Nada? ¿Están o no están? ¿O se aburrieron de esperarme ahí Ya 15? estamos, profe. Ah, bueno. Bien, doctores, habíamos dicho nosotros que el día de hoy vamos a exponer o vamos, entre todos vamos a trabajar sobre un tema importante que se debe tener en cuenta también para nuestros delitos en particular. Son temas que ya conocemos del derecho penal general y que vamos a hacer un recorderis el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los dispositivos amplificadores del tipo penal. Vamos a ver entonces que, primero que todo, dentro de los dispositivos amplificadores del tipo penal, el primer dispositivo amplificador del tipo penal, ¿cuál es, doctores? Se me acabó de olvidar. Tentativa, doctor. La tentativa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de la tentativa, debemos hacer relación a dos situaciones importantes o a dos fases importantes. Una que es una fase interna, que es donde hace germinar, donde se origina la idea del individuo de ejecutar una conducta delictiva, ya sea a título de acción o a título de omisión. Entonces, esa idea que se tiene por parte del sujeto activo de la conducta punible para poder llevar a cabo, para poder realizar esa conducta punible, esa conducta que va a lesionar, que va a perjudicar, que va a conculcar un bien jurídicamente protegido por parte de la norma superior y por parte de nuestro Código Penal. Entonces, germina esa idea, inicia esa idea, se origina en la mente de esta persona. Y esa se viene a dar como la fase interna. Siempre les he indicado que mientras no se exteriorice esa idea, no se materialice esa idea, pues entonces no irá a ser castigada por nuestra norma penal. Porque yo tengo simplemente la idea acá en la mente, pero si no la exteriorizo, no la materializo, pues no estoy cometiendo primero que todo una conducta punible. Estoy cometiendo un delito porque simplemente la tengo ahí. La persona tiene la idea de quitarle la vida al vecino, ¿cierto? Pero mientras tenga esa idea ahí y no materialice esa idea, pues no va a pasar nada. La fase externa, que es la segunda fase que debemos tener en cuenta nosotros acá, es cuando se exterioriza, cuando se materializa, cuando se lleva a cabo ese desarrollo de esa conducta punible. Al materializarse esta idea que se tiene en la mente, pues se va a dar el resultado que quiere el sujeto activo y que se ideó en un principio la forma, la manera de poder causarle un daño a un bien jurídicamente protegido o tutelado. Y acá es cuando se viene a castigar, cuando jurídicamente se castiga a esa persona por haber tenido primero que todo la idea y después exteriorizarla o materializarla. Entonces, esas dos fases se deben tener en cuenta antes de cometer la conducta punible. Y son importantes, ¿por qué? Por lo que le digo, si se materializa, ahí es donde vamos a tener en cuenta en el momento de la ejecución de esa idea, ahí es donde vamos a tener en cuenta si realmente se dio el resultado que quería esta persona. Si se da el resultado, pues entonces se materializa y se tipifica la conducta punible
o sea el resultado que va a ser castigado. Pero si en el momento de la ejecución de la conducta punible, por circunstancias ajenas a la voluntad de ese personaje que quería cometer el homicidio, no se da el resultado por esas circunstancias, entonces este delito queda tentado. Y ahí es la diferencia. Por eso se dice que en la ejecución de la conducta punible o iter criminis comprende algunas etapas importantes que nosotros ya vimos y que conocemos. Dentro de esas etapas importantes, una es la ideación, otra la preparación, ¿se acuerdan? Otra la ejecución y otra la consumación. ¿Sí nos acordamos de ello o no? Bueno, y vamos a mirar por qué son importantes. Yo decía que la ideación es el aspecto subjetivo que constituye la plataforma jurídica, es decir, a partir de la ideación ya se inicia a mirar y a consultar y a verificar nuestra norma jurídica, ¿no? En la medida en que mediante un juicio negativo, una idea negativa, mediante que se hace el autor, y en esa idea de igual manera va a visorar las consecuencias jurídicas de ese actuar criminal, tomando una decisión, ya sea de no hacerlo o de procurar o de llevar a cabo la conducta punible. Esa es la idea que se tiene, ¿no? Vuelvo y reitero, se tiene el origen, se tiene esa idea de causar un daño, de causar un detrimento a un bien jurídicamente protegido de otra persona. Esto no es castigado por la ley mientras no se materialice. Se tiene pensado hurtar el celular de la doctora Natalia. Tengo esa idea. Mientras no materialice, mientras no le hurte el celular a la doctora Natalia, pues mire que no se tipifica un delito ni una conducta punible. Doctor, Entonces, señor. quisiera preguntar, doctor, y con el solo hecho de hablar con otra persona sobre la comisión de un delito, ya es exteriorizarlo? No, es que el hecho de exteriorizar es materializar la conducta punible. Yo puedo hablar con un amigo, decirle, oiga, el celular de la doctora Natalia está muy bonito, paga robárselo. Pero acá la persona va a decir, ¿lo está hablando en serio o no lo está hablando en serio, no? Pero si ya le comento a mi amigo y eso después va a servir como testigo, ¿no? Si le comento a mi amigo y realmente cometo la conducta punible, voy y le hurto el celular a la doctora Natalia, estoy materializando y estoy exteriorizando esta idea y la estoy poniendo en práctica y acá se está tipificando la conducta punible. Ahora bien, si en el momento de hurtarle el celular a la doctora Natalia, ya lo tengo en mis manos acá, tomado así, lo tengo acá, y la doctora Natalia se da cuenta y me dice, oiga, mi celular, ¿para dónde lo lleva? Pues mire que no se consumó lo que yo quería, sino que quedó en sola tentativa, por eso vamos a mirar las clases de tentativa. Y hasta ahora vamos con el primer paso del iter criminis, ¿no? Que es la idea que se tiene de cometer la conducta punible. Ahora, un segundo caso que también es importante, doctores, y que nosotros lo vimos, es la preparación. Obvio y lógico, si yo tengo una idea de cometer una conducta punible, tengo que prepararlo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuál es el método que voy a utilizar para poder cometer la conducta punible? Es el desarrollo sistemático del itercrimen y se perfila por o se da por cada uno de los medios o elementos seleccionados por parte de la persona que va a cometer la conducta punible en esa tarea, en ese trabajo que tiene de transgredir, de conculcar, de causar un daño a ese bien jurídicamente protegido o tutelado, como la obtención, por ejemplo, de los diferentes elementos que voy a utilizar para cometer la conducta punible y dependiendo la conducta punible que voy a cometer. Estos elementos que voy a utilizar y que estoy preparando, yo les indicaba,
Inicio por conocer el horario de la persona a la cual se le va a quitar la conducta punible, a qué hora sale de su casa en la mañana, a qué hora sale a almorzar, a qué hora sale de su oficina, a qué horas va en la noche a recibir clases a la universidad. Esa es una manera de preparar. Después de ello y teniendo ya concretamente el horario de esta persona, pues entonces busco los elementos mediante los cuales le pueda quitar la vida a esa persona, teniendo en cuenta y claro acá una situación. Los elementos que voy a utilizar o que la persona va a utilizar para cometer la conducta punible tienen que ser unos elementos idóneos. Eso es fundamental. Tanto los hechos como los elementos que se utilizan tienen que tener esa idoneidad. Y la idoneidad hace referencia a que sean útiles, a que realmente con ellos se pueda cometer la conducta punible, ¿cierto? Entonces inicio a buscar el arma mediante la cual se le pueda quitar la vida a otra persona, ya sea un arma cortopunzante, ya sea un arma contundente o cualquier otra arma de las que nosotros conocemos o el arma de fuego. Entonces, compro el arma de fuego. Miren que esa arma es útil y sirve para cometer la conducta punible, porque si compro una pistola de balines o una pistola de agua para pretender quitarle la vida a una persona, pues casi no es viable, ¿cierto? Si compro un tubino de hilo y pienso ahorcar a una persona de 70, 80 kilos con una hebra de hilo, pues mire que no es idóneo, no nos va a dar el resultado. Entonces debe ser eh, idóneo la adquisición de esos elementos por parte del autor para llevar a cabo su accionar delictivo y para poder cumplir con el objetivo que se tiene en un principio. Entonces, en ese evento, pues se viene a determinar la idoneidad de esos elementos que se van a utilizar para cometer la conducta punible. Entonces, ya se tiene acá el primer paso, que es la preparación que se debe tener en cuenta para poder cometer la conducta punible. Ahora bien, vamos a mirar nosotros la ejecución. Pero acá en la ejecución debemos tener en cuenta dos factores importantes. La ejecución es materializar la conducta punible o el delito que se tenía en cuenta para llevar a cabo por parte del sujeto activo de esa conducta punible. Entonces, en esa ejecución es poner eh, eh, o ejecutar esa conducta punible. Y acá, si realmente se da el resultado que quiere el sujeto de la conducta punible, mediante la ejecución, por ejemplo, dispara, impacta 3 proyectiles en la humanidad de la persona que quería quitarle la vida. Si con el impacto de esos 3 proyectiles la persona muere, pues mire que se cometió la conducta punible y se dio el resultado y el objetivo que quería el sujeto agente de la conducta punible. Se tipificará el homicidio. Y acá, pues, después de la ocurrencia de los hechos, se mirará o se tendrá en cuenta si fue un homicidio simple o si fue un homicidio con circunstancias de agravación punitiva, de acuerdo al artículo 104 del Código Penal. Todo eso hay que mirarlo después de la ocurrencia del hecho, yo siempre les he indicado, porque si la conducta punible o el objetivo que quería el sujeto activo era quitarle la vida a una mujer, pues hay que verificar si se tipifica un homicidio con circunstancias de agravación punitiva o si se tipifica el feminicidio, etcétera, etcétera, con algunas de las circunstancias de agravación punitiva, ¿no? Bien. Segundo, si la conducta, al ejecutar la conducta, al materializar el hecho, impacta con los mismos 3 proyectiles de arma de fuego a la víctima, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no se da el resultado. Entonces
quedará en un homicidio con circunstancias de tentativa. Por ejemplo, si a esa persona que se le impactaron los proyectiles, uno, vamos a colocar un ejemplo, lo impacta en una mano, lo impacta en una pierna y lo impacta en el brazo. Pues mire que el impacto no causa daños graves en la humanidad de esa persona. Sin embargo, hubo situaciones de socorro, lo llevaron rápido al hospital y allí lo estabilizaron, a pesar de que las heridas no comprometían órganos fundamentales que estuviese en peligro la vida, pero sí la intención que tenía la persona era de quitarle la vida, solo que si era mal tirador y entonces le causó este daño en órganos o miembros que no eran vitales. ¿Por qué hago este ejemplo? Para ahorita mirar y poder diferenciar entre una tentativa y la otra. Ya ahorita lo atiendo, doctor Alejandro. Bien, pero si esta persona era buen tirador y impacta con los proyectiles órganos vitales, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, lo ayudan, lo auxilian, lo llevan al hospital y allí logran estabilizarlo y salvarle la vida, pues de igual manera queda esto en mera tentativa, este homicidio, ¿cierto? Entonces, por ese evento hay que diferenciar y debemos mirar que existen varias clases de tentativa. Bien, pero ahora vamos a hablar de la consumación. Es la etapa última del iter criminis. Esa consumación viene a ser esa etapa última del iter criminis y es cuando la acción ejecutiva o la acción realizada produce el resultado querido por el agente, agotándose entonces todos los elementos o condiciones propias del tipo penal y acá se dará un homicidio perfecto. Entonces, en eso consiste la consumación, cuando el objetivo creado o querido por el sujeto activo, pues se tipifica o se da el resultado que quiere esta persona, entonces ahí vendría la consumación. Pero es importante tener en cuenta en la ejecución, ¿no? Que se pueden presentar esas dos situaciones. Si bien es cierto, se puede dar la consumación o la última etapa del iter criminis, que sea el resultado que quería, o puede quedar en mera tentativa por alguna circunstancia que evitó que se diera ese resultado. Doctor Alejandro. Doctor, un saludo muy respetuoso para usted y para los demás asistentes. La verdad, creo que me causa una inquietud precisamente con el ejemplo que usted expuso. En ese caso tendríamos una tentativa frustrada. ¿Una tentativa qué? ¿Frustrada, doctor? Ojo, ¿cómo así? La tentativa nunca es frustrada, doctor. Lo que pasa es que, de acuerdo al libro Sería el homicidio. El que pero se no, frustra es el es que homicidio. de pronto usted me corregirá, doctor. Es que en el libro del señor Reyes Echandía había un ejemplo ¿Hasta cuándo vas a seguir donde, haciendo digamos, eso? había un señor que le había dado una mala noticia a su amigo. Claro. Que digamos, puede Digo, ser y luego que así, la ¿hasta mamá se cuándo vas a murió, seguir haciendo eso? entonces esto le causó a él pues una Entonces, depresión no, o sea, estoy feliz, pero al o mismo un tiempo no sé ataque qué esperar de cuando precisamente. él Por venga, favor, me porque desactivan los no sé si va a micrófonos estar así porque no me dejan absolutamente oír. decepcionado, a pesar pues de lo que yo sé, que hemos hablado, que tengo avances, Ricardo, que la actitud, que una cosa, que... No se escucha nada. Pero es que me tienen activados los micrófonos y hay bulla, doctores. Entonces, por favor. Ahora sí, doctor Alejandro. Ahora sí, doctor, estoy buscando acá en el libro donde hablaba sobre las tentativas y Sí, precisamente me aparecía esa tentativa frustrada, sí. sino que, doctor, si quiere, deme un momentico para buscarla y Bueno, ya estamos. primero que todo, doctores, hay que mirar en qué libro nosotros buscamos. Los libros del doctor Reyes Echandía, algunos ya están obsoletos, porque el doctor Reyes Echandía murió en el año cuando la situación del Palacio de Justicia
Mucho cuidado con libros que ya de pronto tienen algún concepto, pero que ese concepto sea reevaluado. Sin embargo, miremos esa tentativa frustrada del doctor Reyes Echandía. Mientras tanto, vamos, entonces, ya ese es como el primer paso cuando se tiene conocimiento del iter criminis. Entonces, la tentativa dice que es el primer dispositivo amplificador del tipo penal y se concreta en la realización imperfecta, ¿cierto? En la realización imperfecta de una conducta punible, ya sea por acción o por omisión. Esa es la tentativa y es el primer dispositivo que nos indican algunos tratadistas, que es en esa relación imperfecta, realización imperfecta de una conducta punible, ya sea por acción o por omisión, en relación con ese resultado pretendido por el sujeto agente o por la persona que quiere causar ese daño a esas bienes jurídicamente protegidos ajenos o de otra persona. Inclusive el doctor Reyes Echandía, acá lo traemos también a colación. El doctor Reyes Echandías, él se refería muchísimo a esta realización del delito imperfecto, ¿no? Y que queda en tentativa, y dice que la tentativa como fenómeno jurídico se presenta siempre que el sujeto activo comience la realización o la perpetración de una conducta punible. Se inicia con estos pasos que les estoy dando, ¿no? A realizar esa conducta, y que habrá de adecuarse a un tipo penal. Claro, se tiene que adecuar porque a ese tipo penal que está tipificado, relacionado en nuestra norma jurídica, porque si no hace referencia y no está tipificado en nuestra norma jurídica, será una situación atípica y no se podrá procesar a una persona por algo que no esté tipificado en la norma. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Por eso yo les indicaba que el derecho penal es cambiante. Lo que anteriormente no era delito, hoy en día es delito. Y lo que anteriormente era delito, hoy ya no es delito. Les colocaba el ejemplo de las pirámides. Cuando sucedió la situación de las pirámides, pues no se podía procesar a la persona que hiciera captación masiva ilegal de dinero porque no estaba tipificado como una conducta punible dentro de nuestro ordenamiento penal. Hoy en día, perdonen, hoy en día pues ya está tipificado como delito y la persona que capte masivamente ilegal dinero, pues entonces se irá a tener en cuenta como un delito. Anteriormente se tipificaba en nuestra norma la bigamia y la poligamia. ¿Qué es eso? No me acuerdo qué es eso. ¿Qué es la bigamia y qué es la poligamia? La bigamia es tener varias parejas, ¿no? La bigamia es tener dos y poli varias. Bien, Sí, varias exacto. parejas o que tuviera uno varios hogares, ¿cierto? Dos o más hogares, dos bigamia y más. Eso se castigaba en nuestra norma anterior. Hoy en día, para beneficio de muchos de nosotros, pues ya no se castiga la bigamia ni la poligamia. Ya se pueden tener varias parejas y la norma penal no nos castiga. Entonces, miren que esto se tiene en cuenta, y por eso dice Reyes Echandía que la tentativa es un fenómeno jurídico y se presenta siempre que el sujeto activo comience o inicie la realización de una conducta punible y que se debe adecuar a un tipo penal. Claro, se tiene que adecuar a ese tipo penal que esté tipificado en nuestra norma. Y que de alguna manera la tentativa ocurre cuando el objetivo fundamental de la persona que va a causar ese detrimento o ese daño, pues no se dé por alguna situación que no tenga que ver con el sujeto activo, alguna circunstancia diferente al sujeto activo, porque siempre el sujeto activo irá a tener esos presupuestos de ideación, preparación, ejecución, pero ahora en el momento de la consumación habrá alguna situación que pueda llevar a cabo una realización imperfecta de esa conducta punible. Entonces, de esa manera habla
el doctor Reyes Echandía, que para mí ha sido el mejor penalista que hemos tenido en Colombia junto con Gaitán, eso del 48, bueno, Gaitán, ¿cierto? Entonces han sido para mí los dos mejores penalistas que ha tenido Colombia. ¿Por qué? Porque hoy en día ni Granados ni Lombana, eso cometen una serie de errores. Lo que pasa con algunos futbolistas, que los periodistas los engrandecen tanto que ya no se cumple ese cometido. Así hace con la gran mayoría acá de juristas, penalistas, con esa publicidad que tienen y cometen algunos errores que dice uno, oye, de verdad que esto es pura fama. Entonces, Reyes Doctor, qué Echandía, pena interrumpirlo. Buenos señor, días. Buenos días y qué pena interrumpirlo y de esta forma que no es habitual en mí. Lo que pasa es que la compañera Zulma está intentando ingresar, pero usted no le permite lo mismo, lo propio. pero no, claro, ¿cómo hago el ingreso acá? Que ella está solicitando el ingreso, pero que no ha podido porque usted no se lo permite. No, claro. Dígale que a ver si ya. Perfecto, doctor. Muy amable y qué pena la interrupción. No se preocupe. Gracias. Entonces, este señor muere en la situación del Palacio de Justicia siendo, creo que magistrado, y los aportes que él hacía a nuestra norma penal fueron importantísimos, pero ya algunos de esos conceptos o de esos aportes ya son obsoletos, porque esto ocurrió, creo que fue en el año 1900, en el año que fue que ocurrió lo del Palacio, se me olvida, 95. Bueno, entonces él hace esos aportes importantes dentro de diferentes temas del derecho penal. No sé si el doctor Alejandro ya encontró la tentativa frustrada del doctor Reyes Echandía. Sí, doctor, sí, ya la encontré. Bueno, compártalo, Entonces, por favor. listo, es así. Pedro, sabiendo que Juan está enfermo del corazón y con intención de causarle la muerte, le anuncia intempestivamente el deceso de su madre. Al recibir la noticia, Juan sufre síncope, pero conducido oportunamente a la clínica, se recupera. En tal caso, Pedro ha de responder por tentativa simple o frustración de homicidio. Tentativa simple o frustración de Sí, homicidio. señor. Sí, Pues señor. entonces es un homicidio tentado. Ahorita cuando nosotros miremos el homicidio preterintencional, el homicidio, allá vimos todo eso, el homicidio culposo, entonces vamos a indicar eso. Bueno, y él la denomina como tentativa frustrada. Dice, sí, señor. Bueno, de pronto él le coloca ese nombre a alguna de las clases de tentativa que vamos a ver ahorita. Bien, entonces, dentro de nuestro ordenamiento penal, en el artículo 27, creo, me ayudan ustedes ahorita, dice que el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos, hechos idóneos, por eso les estoy indicando, actos idóneos, hechos idóneos, inequívocamente dirigidos a cometer una conducta punible y no se produjere por circunstancias ajenas a la voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Eso es lo que nos indica en el artículo 27 del Código Penal. Y que cuando la conducta no se consuma por circunstancias ajenas de la voluntad del autor, esas circunstancias son ajenas al autor, no a otra situación. Circunstancias que el autor no tenía previstas, pero que se presentaron y que por esas circunstancias ajenas a él mismo no se pudo, perdón, dar el objetivo o el resultado no se dio. Entonces, por eso queda en mera tentativa y recuerden que la tentativa pues tendrá una sanción punitiva más baja
como si se hubiese cometido la conducta punible. ¿Quién me lee el artículo 27, por favor? Artículo 27 del Código Penal. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Listo, esa es la tentativa entonces. Existen algunas teorías que me indican de la tentativa, ¿no? Como una teoría objetiva de peligrosidad, una teoría subjetiva, existen teoría mixta o ecléctica, etcétera, etcétera. Pero eso, en la medida que vayamos desarrollando nuestra carrera, nos damos cuenta de cada una de esas teorías. Sin embargo, dentro de la tentativa se deben dar o deben estar presentes algunos elementos importantes para que se pueda llevar a cabo la tentativa. Y vamos a enumerarlos. El primer elemento para que se pueda llevar a cabo la tentativa es una intención de llevar a cabo una conducta punible. Ese es el primer elemento. Intención de llevar a cabo por parte del sujeto activo una conducta punible. Pues como su nombre lo indica, es la intención inequívoca en el agente de querer realizar el delito, de querer realizar esa conducta punible, ya sea por acción o por omisión. Dice que la tentativa no opera en los delitos culposos ni en los delitos preterintencionales, hay que tener en cuenta esto, solamente opera en los delitos, ¿cuáles? En los delitos dolosos y delitos de resultado. Segundo elemento, un principio de ejecución. Y acá es donde hacemos referencia a esa exteriorización clara y directa del autor y en la ejecución de esa conducta punible, excluyendo algunos actos preparatorios. Claro, primero se prepara y después viene la ejecución, y en la ejecución es donde se pueden dar las dos situaciones que yo les había indicado. Una que es el resultado, pues se tipificará la conducta punible, y otra que es que por circunstancias ajenas no se dé el resultado querido por el sujeto activo y entonces quedará ese delito tentado. Bien, otro de los requisitos fundamentales es lo que les indicaba en un principio, la idoneidad y univocidad de la conducta punible. Idoneidad y univocidad de la conducta punible. Ay, espere porque yo no... Chicos, ustedes no me acuerdan. No envié Se me olvidó enviar la foto. Bueno, ya que... La idoneidad. Entonces vamos a hablar de la idoneidad de cada uno de los elementos y de los hechos constitutivos de esa conducta punible. Entonces la idoneidad de la conducta es toda acción capaz y suficiente de producir un resultado típico según las reglas de la experiencia. Y se dice acá que la conducta es idónea, ojo doctores, la conducta es idónea cuando con los medios empleados por el agente o por el autor son suficientes y capaces de llevar a cabo el resultado querido por este.
Esos son los elementos idóneos. Pero también nos indica que la conducta será inidónea. Inidónea cuando con los medios o los elementos empleados por el agente no tienen la capacidad o efectividad de lesionar un bien jurídicamente protegido o tutelado. Estos elementos no pueden o no tienen esa efectividad o esa capacidad de lesionar esos elementos jurídicamente protegidos. Por ejemplo, quien tiene la intención de quitarle la vida a una persona, dispara contra su enemigo a un kilómetro de distancia. ¿Sí ve? Acá puede que el arma sea idónea, pero el hecho no da para que se le quite la vida a una persona con una pistola a un kilómetro de distancia. Ya de pronto con alguna arma de alto alcance, algún fusil o alguna situación se podría dar, pero también es casi imposible, ¿no? Porque Profe, si, disculpe, ¿en qué artículo está la conducta? Cuando la conducta es idónea, ¿en qué artículo? no, eso está ¿Dónde lo podemos eso está encontrar? eso está en libros de Mm, diferentes autores. Libros, por ejemplo, de Carlos Pérez, libros de Reyes de Chandía, pero como les digo, esos libros son muy buenos, pero hay que mirar. Porque, ojo, no todo lo que está en el código, por eso yo les indicaba, en el código únicamente está el tipo penal ahí descrito, tipificado, pero ahí debemos remitirnos nosotros a otras bibliografías para poder entender esa situación. Entonces, yo utilizo el de Luis Carlos Pérez, utilizo el de a veces Reyes de Chandía, utilizo el de Wanda Fernández de Castro, utilizo el de Yesid Viveros Castellanos, muchos libros donde nosotros debemos remitirnos ahí. Porque mire vale, que, profe, gracias. porque mire que la tentativa la encontramos nosotros en el artículo 27 nada más. Y con eso que acabo de leer el doctor Javier, pues medio entendemos lo que es la tentativa y por eso debemos remitirnos a otras bibliografías, a ese abogado que sabe muchísimo más que Lombana y que Granados y que todo el mundo, que ustedes lo conocen y que lo han consultado, Google. Entonces, ¿sí ven? Bien, entonces decíamos que es inidónea una conducta cuando los elementos o los hechos no tienen la capacidad o efectividad de lesionar un bien jurídicamente protegido o un bien tutelado. Yo les indicaba dentro de mis ejemplos y dentro del libro mío que no se le podrá quitar la vida a una persona ahorcándola con una hebra de hilo, ¿cierto? O con una pistola de agua o con una pistola de balines. El balín podrá causar una lesión, pero no tiene la capacidad o efectividad de quitarle la vida a una persona. Entonces, en eso se da. De igual manera, en este elemento que estamos explicando de la idoneidad, asimismo, cuando el accionar delictivo no se pueda concretar por falta de objeto. Por ejemplo, cuando la mujer, creyendo estar embarazada, ojo con este ejemplo, la mujer creyendo estar en estado de embarazo, consume una píldora abortiva o se causa o pretende mediante tomar esa píldora o alguna otra sustancia para abortar y no se da el aborto, pues porque no existe objeto alguno. Entonces, en ese evento también no existe esa idoneidad. Bien, acá habíamos hablado de la univocidad de la conducta. Entonces decimos que la univocidad de la conducta va referida a la finalidad que acompaña a la gente al momento de la ejecución y en el momento de realizar el objeto que él tenía o el resultado antijurídico. Debe existir esa situación de univocidad, es decir, de causar un daño
que viene a estar dada en la antijuricidad. Recuerde que la antijuricidad del artículo 11 del Código Penal me indica que para que una conducta punible sea antijurídica debe poner en peligro o causar un daño sin justa causa a un bien jurídicamente protegido tutelado, ¿no? Eso acordándonos del derecho penal general. Bien, con esto entonces hemos explicado el tercer elemento de la tentativa. Como cuarto elemento nos indica que es la no consumación de la conducta delictiva debido a circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto. Entonces no se consuma lo que ese resultado que quería el sujeto causar. Si ese sujeto quería, por ejemplo, acceder carnalmente a la vecina, pero por circunstancias ajenas a la voluntad no pudo hacerlo, pues entonces queda en mera tentativa. Si ese sujeto quería hurtarle el computador a otra persona, pero por circunstancias ajenas no pudo hurtarlo, entonces queda en tentativa. Entonces, en eso consiste la consumación, la frustración de ese resultado por parte del sujeto agente no se da, se frustra y entonces ahí vendrá a quedar el delito o la conducta punible tentada o en tentativa. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, esto es recordando. Yo les dije que estudiaran esto para hoy. Entonces, ¿qué aportes tenemos del estudio que hicimos muy juiciosos hoy a las 3 de la mañana y hasta las 5 de la mañana? Doctores, no están leyendo. Bueno. Ahora vamos a mirar eso, eso de leer, ese es un beneficio para todos nosotros. Ahora sí vamos a mirar las clases de tentativa. ¿Quiénes se acuerdan cuáles son las clases de tentativa? Bueno, creo que acaba... Dale, Castaño. Levánteme la mano que... Ah, bueno, listo. Su merced a veces no mira manitos, sino bueno. Bueno, dale. Dale, doctora Natalia. Ah, vale, qué pena, pensé que era la otra compañera. Tentativa, acabada, inacabada y desistida. Bueno, ¿quién más? La otra compañera o compañero que iba a hablar. Tentativa idónea o de delito imposible. Bueno, ¿quién más, doctora Cindy? Tentativa acabada, inacabada, desistida, imposible. ¿Quién más? Ojo, según, pues existen muchas clases más de tentativas de las que vamos a ver acá porque en nuestra norma penal pues nos habla de estas 4 clases de tentativa. Primero, tentativa acabada. Segundo, tentativa inacabada o incompleta. Tercero, tentativa desistida. Cuarto, tentativa inidónea e imposible. Tentativa inidónea e imposible. O imposible e inidónea, como quieran. Bien. Vamos a hablar que para poder diferenciar entre la tentativa inacabada o incompleta y la tentativa acabada, existe una diferencia importante y algunos nos los colocan como el doctor Reyes Echandía, nos dicen que para poder diferenciar entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada, se debe tener en cuenta el menor o mayor grado de proximidad al resultado.
para poderlas diferenciar, ¿no? Entre la inacabada o incompleta. Y entonces en una nos dice que se presenta cuando el autor en desarrollo del principio de ejecución. Siempre acá es cuando se ejecuta la conducta punible, cuando se materializa, cuando ya se han llevado a cabo la ideación y la preparación y viene la ejecución como tercer presupuesto o requisito. Entonces nos dicen que se presenta cuando el autor en desarrollo del principio de ejecución lleva a cabo parte de los actos idóneos. Claro, hay que tener en cuenta todo esto para la consumación de la conducta punible. Dice que no logrando ese perfeccionamiento por causas ajenas a su voluntad y teniendo como marco de referencia, como marco de origen, como marco de probabilidad, ese mayor o menor grado de proximidad al momento consumativo o al momento del resultado. O sea que ese menor o mayor grado de proximidad o de aproximación al resultado es lo que determina y nos indica a nosotros cuál es la tentativa acabada y cuál es la tentativa inacabada. Y entonces, mediante unos ejemplos, vamos a mirar cuál es la tentativa acabada, porque, a ver, no sé, y ustedes me van a explicar, doctores, cuando yo hablo del grado, el mayor o menor grado de proximidad, ese mayor grado o ese menor grado de proximidad nos va a indicar. Entonces, miremos que Pedrito Pérez quiere quitarle la vida a su vecino por alguna situación, algún motivo, algún nexo causal. Hace todos los preparativos, idea primero que todo que le va a quitar la vida a su vecino. Segundo, hace todos los actos preparativos buscando los elementos idóneos con los cuales le va a quitar la conducta punible al vecino. Resulta que dentro de ellos pues va a utilizar un arma de fuego. El día que espera a su vecino, lo impacta con 4 proyectiles en la humanidad del vecino. En el primer ejemplo, estos impactos o estos proyectiles impactan mejor en la humanidad del vecino, pero no le causa daño a órganos vitales y no está en riesgo su vida. Y como les decía, lo llevan rápido al hospital, lo llevan a la clínica y allí los médicos, los galenos, lo estabilizan y le salvan la vida, a pesar de que pues los proyectiles no le causan un gran daño a órganos importantes donde comprometan la vida. Segundo ejemplo, Pedrito Pérez, también con el vecino, le impacta los 4 proyectiles de arma de fuego, causándole heridas en varios órganos que comprometen la vida, por ejemplo, en el riñón, en un pulmón, en el páncreas, en cualquiera de estos órganos vitales para la vida, pero también por circunstancias ajenas, es decir, lo socorren, lo auxilian y lo llevan urgente al hospital y en el hospital los médicos lo estabilizan y logran salvarle la vida. Mire que el mismo Pedrito Pérez comete acá dos conductas punibles o ejecuta 2 conductas punibles. Esa intención de Pedrito Pérez era quitarle la vida a su vecino, era su intención. Pero en ambos casos que les estoy dando, pues en ambos, por circunstancias ajenas a esa voluntad de Pedrito Pérez, no logra el objetivo, no logra el resultado. Acá existen 2 clases de tentativa y volvemos a recordar que se diferencian por el mayor o menor grado de proximidad al resultado. La que está más próxima al resultado será una tentativa acabada y la que está menos próxima al resultado será una tentativa inacabada. En este caso, hablamos de que aquellas que mediante los proyectiles causaron un daño a los órganos vitales y están más riesgo su vida, pues esa vendría a ser la tentativa acabada. Y aquella que le impactó en una pierna, en una oreja, en una mano,
pues mire que a pesar de que su intención y su ejecución era para quitarle la vida, pues tampoco se dio el resultado, entonces esa vendría a ser la tentativa inacabada. Bien, vamos a colocar un ejemplo para que ustedes me indiquen qué clase de tentativa se da. Pedrito Pérez, ese señor sí comete delitos. Pedrito Pérez va a visitar a un amigo que vive afuera fuera del municipio, a 500 metros fuera del municipio vive un amigo y se va a terminar su jornada laboral a las 5 de la tarde. Pedrito Pérez va a visitar a su gran amigo, sale como a las 5:30 ya oscureciendo, y antes de llegar a la casa de su amigo ve que viene una chica, una mujer, y entonces se oculta y su intención es accederla carnalmente. Preciso, se oculta en el momento que va pasando la señorita, la mujer, sale, utiliza la fuerza, la domina y intenta accederla carnalmente. En un principio logra despojarla de la blusa y de su brasier, pero entonces ella inicia a gritar y por los gritos se asusta Pedrito Pérez y sale corriendo y desiste o no comete la conducta punible. Segundo, Pedrito Pérez la aborda, la sujeta, la domina, le alcanza a quitar la blusa, brasier, pantalones, ropa interior y procede a consumar la conducta punible. Pero en ese momento también por los gritos de la víctima se asusta y sale corriendo y no comete la conducta punible. Explíqueme qué clase de tentativa hay en esos dos ejemplos y cuáles según las clases. Doctor, si me lo permite, me gustaría. Dale, Alejandro. Muchísimas gracias. Creo que en la primera se vería una tentativa inacabada, porque se refiere que cuando va a consumar este delito, este acceso carnal violento, solo le alcanza a quitar la blusa. Mientras que en el otro ejemplo, en el segundo ejemplo, sí se domina una tentativa acabada porque estaba más próximo a la consumación del delito. En este caso ya le había quitado la blusa, el brasier, el pantalón y su ropa interior. Entonces, me parece que la última es tentativa acabada y la primera es tentativa inacabada. Listo, perfecto. Eso es. Bien, entonces creo que queda clara ese recorderis que estamos haciendo de la tentativa. Nunca se nos vaya a olvidar, doctores. Viene Disculpe, doctor. Señora. En el segundo caso, el señor Pedrito Pérez accedió carnalmente a la muchacha. No, recuerde que dije, le alcanza a quitar toda la vestimenta, inclusive su ropa interior, y en el momento de irla a acceder carnalmente por los gritos, ella se asusta y sale corriendo. Pedrito Doctor, Pérez. ¿y ahí podemos decir que sí es acabada? Pues Claro. no la accedió carnalmente. Ojo, está más mayor. próxima a cometer la conducta punible. Está más próximo, porque en el anterior simplemente le quitó la blusa y el brasier. En el otro ya pretendía accederla, pero entonces por los gritos de eso la dejó ahí desvestida toda y mire que está más próximo a cometer la conducta punible, ¿cierto? Porque donde la acceda pues se tipifica el delito de acceso carnal violento de acuerdo al artículo 205 del Código Penal. Es cuando esté más próxima a cometer la conducta punible. Pues su merced creo que lo relaciona con la situación del homicidio, ¿cierto? Porque en el homicidio se causaron lesiones. Acá pues mire que se tiene en cuenta porque donde se llegue siquiera a penetrar un momentico el miembro viril, pues ya se estaría consumando la conducta punible de acceso carnal. Porque recuerden que en el artículo 212 del Código Penal nos indica el concepto de lo que es el acceso carnal violento, ¿no? ¿Qué nos dice ese artículo 212 que creo que lo leímos en clases anteriores? No sé si fue en este grupo que lo leímos o no. Bueno. ¿Lo leemos el artículo 212? Pero permítanme un momento porque de pronto hay por ahí niños o algo y entonces
Pues yo sé que, pero si se puede leer, doctores, que no haya por ahí menores, pero me dicen que no, entonces leámoslo. Para que Artículo, se... Dale, artículo, dale, doctor. artículo 212, acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Listo, entonces en el caso de la doctora Gis que me indica, pues si hay alguna penetración, pues ya se vendría a consumar el tipo penal del artículo 205 del Código Penal, ¿cierto? Pero como los actos fueron idóneos, le alcanzó a quitar toda la ropa, inclusive la ropa interior, y ya procedía a accederla, en ese momento pues, sale corriendo porque se asusta, pero mire que está más próxima a poderla acceder carnalmente a la víctima. Mientras que en el anterior, pues hasta ahora inicia, aunque son actos idóneos, le quita la blusa y el brasier, pero sale en ese momento corriendo, pues está más lejos de cometer la conducta punible. Bueno, todo eso está muy bien y quiero que quede claro. Bien, ahora vamos a mirar la tentativa desistida. Pero antes de iniciar a hablar de la tentativa desistida, no me la vayan a confundir con el arrepentimiento, porque la persona desiste antes de cometer la conducta punible y el arrepentimiento se da después de haber cometido uno una conducta punible. A mí, por ejemplo, o la persona accede carnalmente a otra, pues ya cometió la conducta punible y se va a arrepentir después de eso. Yo le hurto el teléfono, como digo a la doctora Natalia, y después me arrepiento, digo, uy, no, embarrada, la doctora Natalia tiene que comprar otro teléfono de 2 millones de pesos, qué embarrada, no sé qué, me estoy arrepintiendo. Desistir es que en el momento que le vaya a quitar el teléfono a la doctora Natalia, utilizando la voluntad, diga, no, no le hurto el teléfono porque no le hace falta a la doctora y no cometo la conducta punible, ¿cierto? Entonces ahí queda ese resultado en tentativa desistida. Entonces, Ok, señora, qué pena, pero igual usted se arrepintió y yo no me di cuenta. no, es que arrepentirse es como llevar uno encima ese arrepentimiento de que pobrecita le quité el teléfono, le va a hacer falta, tiene que comprar otro, mientras que desisto es utilizando la voluntad y no lo hurto, porque digo, no, ¿para qué se lo hurto a la doctora Natalia? Si bien es cierto que vienen a darse como los mismos sinónimos del arrepentimiento, pero yo desisto y no cometo la conducta punible, mientras que en el arrepentimiento ya he cometido la conducta punible y me arrepiento de haber cometido esa conducta punible, ¿cierto? O Mientras sea que que en el Nata sí otro, se dio de cuenta. exacto, entonces en ese evento desisto de cometer la conducta punible, en el arrepentimiento ya la he cometido. Entonces dice que cuando después de iniciar la acción delictiva de ejecutar, desiste voluntariamente de su perfeccionamiento o consumación, en cuyo caso, pues, si bien es cierto que se va a dar esa tentativa, viene a ser castigada con una pena menor que cualquier otra tentativa, ya sea acabada o inacabada. Y yo les colocaba y vuelvo a colocar ese ejemplo, que es cuando se concertan un grupo de 3 personas para ingresar a un apartamento, a hurtar todas las joyas y todo el ejemplo que les había colocado el día de ayer, pero diferente, que se ponen de acuerdo para llevar a cabo el hurto de televisores, joyas, dinero y elementos de alto valor de un apartamento. Entonces, ¿qué sucede? Ingresan, ya sea forzando la chapa, utilizando una ganzúa o mediante escalamiento por una ventana, etcétera, etcétera. Cualquiera de las formas que se puedan imaginar. Ingresan y al ingresar ven que hay un niño, no, perdón, ingresan y bajan el televisor de la sala, ese es el ejemplo que siempre les coloco, un televisor de la sala de 80 pulgadas
grandísimo, y lo primero que hacen es bajarlo de la pared y lo dejan ahí listo para poder sacarlo después. Ingresan a las habitaciones donde también hurtan joyas, dinero, toda esa, bueno, al salir con las joyas y con otros elementos de alto valor, en la sala hay un niño en condición de discapacidad y el niño les suplica y les dice que es su única distracción, el televisor, para poder ver sus programas favoritos y que no se lo lleven, y se pone a llorar. Y bueno, y entonces ellos, al ver esta situación, no se llevan el televisor, no se llevan ninguna de las joyas ni dinero, inclusive le vuelven a colocar el televisor como estaba, se lo programan en los programas de su preferencia, y desisten y no cometen la conducta punible utilizando su voluntad. Entonces, esta es la tentativa desistida. Utilizan la voluntad y no cometen la conducta punible utilizando la voluntad. En eso más o menos es el concepto que se tiene. No cometen la conducta punible utilizando la voluntad, por eso queda en una tentativa desistida, pero ya eso es inherente a la persona que está o que va a cometer la conducta punible, ¿cierto? Desisten de esa situación. Bien, ahora la tentativa inidónea o imposible. Yo les indicaba que en esta tentativa es cuando no existe sujeto pasivo de la conducta punible, cuando no hay un objeto. En el caso de un hurto no existe el objeto, el cual va a ser motivo de hurto. O vamos a colocar unos ejemplos. Algunas personas, un grupo de apartamenteros, se dan cuenta que en Yerbabuenas, allí saliendo de Bogotá, por el norte, hay una casa donde los moradores o los que habitan ese bien inmueble llegan en carros lujosos, se visten con prendas de Hugo Boss, bueno, prendas bastante costosas, utilizan joyas también costosas. Se imaginan que dentro del inmueble pues también hay elementos de altísimo valor y de muchísima calidad. Entonces tienen la idea y después inician esa preparación haciéndole seguimiento a estas personas. Llegan a la casa, se dan cuenta que los días sábados salen como a las 10 de la mañana fuera de Bogotá y llegan el día domingo en la tarde. Programan para el día de mañana a las 11 de la mañana estar presentes ahí en ese inmueble y poder sustraer todo lo que tienen en mente y su objetivo. Resulta que los dueños de esa casa el día de mañana no salen, y en cambio de salir trastean para otra casa mejor y se llevan todo, dejan la casa desocupada. A las 11 de la mañana, cuando llegan estas personas a hurtar lo que hay en la casa, pues encuentran la casa vacía. No hay objeto el cual hurtar. Entonces, por eso se dice que es una tentativa inidónea o imposible, porque no existe víctima o no existe objeto el cual hurtar. Entonces llegan y encuentran la casa vacía, no se lleva a cabo ningún tipo penal y queden una tentativa desistida. ¿Por qué? Porque como no hay que hurtar, pues no pueden hurtar nada. Sin embargo, hubo una ejecución de la conducta punible. Hubo esa ideación, esa preparación y esa ejecución. La ejecución es que logran ingresar, pero encuentran la casa vacía y no pueden llevarse nada. Entonces, esa viene a ser esa tentativa imposible o inidónea, porque no hay sujeto pasivo en este caso. Otro ejemplo que les colocaba es que Pedrito Pérez desea o su objetivo fundamental es quitarle la vida al vecino, y planea todo, hace la ideación, la preparación, y se da cuenta que el vecino todos los viernes ingresa a un bar, el bar El Chanchullito,
ingresa a tomarse unas cervecitas, unos whiskies, y más o menos está ingresando a las 9 de la noche y sale como a la 1 o 2 de la mañana del bar. Entonces dice, pues allá es la oportunidad de ingresar al bar por ahí a las 11, 12 de la noche y quitarle la vida al vecino. Planea todo y el día viernes ingresa como a las 12 de la noche y ubica a su vecino acostado en una mesa de las del bar, y entonces dice es la posibilidad para poderle quitar la vida a mi vecino. Se acerca a donde está, le infringe 4 o 5 puñaladas con arma corto punzante y sale del lugar. Entonces llaman a los médicos para que hagan el levantamiento, y en el momento de hacer el levantamiento se dan cuenta que esta persona había muerto hacía 2 o 3 horas por un infarto al corazón. Entonces miren que a esta persona ya Pedrito Pérez, ¿cómo le iba a quitar la vida si ya estaba muerto? Entonces una tentativa inidónea o imposible, porque la víctima y el objetivo que quería Pedrito Pérez era quitarle la vida, él ya no tenía vida, entonces se tipifica en una tentativa inidónea e imposible. Y con esto terminamos nosotros lo de las tentativas. Existen algunas conductas punibles que no admiten tentativa. Entonces, el artículo 131 que nos habla de la omisión de medidas de socorro, el artículo 152, omisión de protección a la población, el 325, omisión al agente retenedor, y otros más, y también los delitos que les indiqué al iniciar, ¿no? Aquellos delitos preterintencionales, tampoco admiten tentativa, las lesiones personales no admiten tentativa, a excepción de unas lesiones personales que yo en el anterior módulo les indiqué. ¿Cuáles lesiones personales admiten tentativa? Creo que el ataque de ácido, me parece, profe. Las del artículo 116A, muy bien, doctor Wilson, ataques con ácidos o otras sustancias químicas, y que estas tentativas se incorporaron en el año 2016 como un delito a través de los hechos ocurridos con la señorita Ponce de León, y que de esa manera se llama la ley que se da para esta clase de tentativa, y es la única tentativa que admite, perdón, es la única lesiones personales que admiten tentativa. Bien. Profesor, Con y esta tentativa tiene exclusión de beneficios, ¿cierto? esa tentativa depende también, ¿no? Porque como se ejecuta la conducta se ejecuta, solo que no se lleva a cabo porque no existe sujeto pasivo, ¿cierto? Recuerden que el sujeto pasivo es sobre el cual recae la conducta punible, ya sea la persona o las personas naturales o jurídicas, o el bien jurídicamente protegido tutelado. En este caso, pues es el patrimonio económico, y no existe ese objeto o mediante el cual se le va a cometer la conducta punible. Entonces, esta, dependiendo de algunos jueces, pues son benévolos, y como no se llevó a cabo, sí hubo la ejecución, eso es lo que se castiga, ¿no? La ejecución, y pues la sanción o la pena va a ser mínima, menor. Hay algunos jueces que inclusive colocan una pena de multa muy pequeña por haber puesto en ejecución la justicia. Entonces, Sí, son... doctor. Discúlpeme, le hice mal la pregunta. Lo que pasa es que yo leí la ley, una ley que usted estudió, la ley 906 del 2004, en donde pues están esas lesiones con la gente, y ahí subieron en el artículo 60. Hay muchas conductas que ya son excluidas, ¿cierto? Que ya no tienen beneficio ni judiciales y administrativos, doctor. Y eso es después, o sea, si yo cometo una conducta punible y salgo, y en el transcurso de esos 5 años, si vuelvo a cometer otra conducta punible, ya no tengo beneficio
de nada jurídico, o sea, judiciales y administrativos. Eso fue lo que alcancé a leer, doctor. Quedé Usted me- confundida, porque entonces ahí como de abogado, viendo de que ya quitaron la exclusión de beneficios y administrativos, ¿cómo podría yo defender a mi cliente como para que me le den algo de beneficio, A ver, una pena doctor, más baja? a ver, doctora, su merced me está hablando es de los antecedentes judiciales, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros hicimos esa dosificación punitiva o dosimetría penal muy sencilla, dijimos que de acuerdo al artículo 61 del Código Penal, me indican que todo tipo penal está estructurado en cuartos. Todo tipo penal tiene 4 cuartos. Primer cuarto, cuartos medios y último cuarto, que es donde se debe ubicar el juez en el momento de imponer la pena privativa de la libertad. Bien, se ubicará en el primer cuarto cuando la persona no tenga antecedentes judiciales y solamente confluyan circunstancias de menor punibilidad. Pero una persona tiene antecedentes judiciales y están en el SPOAT, ¿cierto? Porque una cosa es antecedentes judiciales y otra situación es solo las anotaciones. Las anotaciones no son antecedentes judiciales, ¿cierto? Mientras que los antecedentes judiciales es porque la persona ha cometido una conducta punible y ha sido sancionado mediante una sentencia ejecutoriada con antelación a este nuevo hecho o a esta nueva conducta punible que cometió. Ahora bien, no se tipificarán ya como antecedentes judiciales si la conducta que cometió con antelación lleva más de 5 años de haberse cometido o de haberse proferido la sentencia condenatoria por parte del juez. Pero si está en el rango de esos 5 años, es decir, hoy cometió la conducta punible y antecede a eso 4 años o 4 años y medio, están los antecedentes judiciales y se puede decir que tiene antecedentes judiciales y en el momento de impartirle la nueva sentencia lo ubicará en los cuartos medios, no podrá ubicarlo en el primer cuarto porque tiene antecedentes. ¿Y qué dice el artículo 61? Que el juez ubicará en los cuartos medios a la persona que ha cometido una conducta punible cuando confluyan tanto antecedentes como circunstancias de menor punibilidad. Y por eso la ley es clara y nos ubica a nosotros en el artículo 55 del Código Penal las circunstancias de menor punibilidad y en el artículo 58 las circunstancias de mayor punibilidad. ¿Para qué? Dentro de las circunstancias de menor punibilidad nos tiene la primera, que no tenga antecedentes judiciales, que es de lo que estamos hablando. Y acá se puede determinar si no tiene o si ya pasaron 5 años después de haber cometido esa conducta punible y que fue sentenciado mediante sentencia ejecutoriada, pues ya no tiene antecedentes. Pero si no han pasado esos 5 años, tiene antecedentes. Supongamos que no tiene antecedentes, no hay antecedentes judiciales, esa es una circunstancia o un atenuante, pero sí tiene circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. Entonces dice que para que se ubiquen los cuartos medios, el juez debe verificar que confluyan estos dos. Uno, no tiene antecedentes, confluye la primera circunstancia de atenuación punitiva. Dos, tiene antecedentes. Entonces, ya teniendo estos dos, el juez sabe que lo tiene que ubicar en los cuartos medios, ¿vale? Y dice la norma, el artículo 61, que lo ubicará en el último cuarto es cuando solamente tenga que circunstancias de mayor punibilidad o agravantes, ¿cierto? Cuando solamente tenga agravantes, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes judiciales y comete otra conducta punible, pues mire que solamente tiene agravantes, tiene circunstancias de mayor punibilidad y lo irá a ubicar en el último cuarto. Entonces acá, doctora, es
la situación de los antecedentes judiciales. Una sola anotación no es un antecedente judicial, porque hay antecedentes judiciales y anotaciones en el SPOAT. ¿Qué es el SPOAT? Se me olvidó. Sistema Penal Oral Acusatorio. Muy bien, doctor Carlos. Sistema Oral Penal Acusatorio. Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOAT. Entonces, eso es lo referente a los antecedentes. Y hay que tener en cuenta, doctores, porque en algunos casos la fiscalía, cuando va a hacer la imputación, dice, no, pero es que él tiene varias anotaciones en el SPOAT, no sé qué, su señoría, con el debido respeto, eso no son antecedentes, son simples anotaciones que, si bien es cierto, tienen alguna situación jurídica, no vienen acá a ser óbice o de importancia para poder imputarle cargos a esta persona o para que se ubique en los cuartos medios o alguna de esas situaciones. Eso es más o menos lo que nos habla de los antecedentes. Y ustedes deben estar leyendo, por ejemplo, las circunstancias de menor punibilidad y las circunstancias de mayor punibilidad. Hay que tener en cuenta todo esto para poder nosotros hacer una defensa acorde al delito cometido o a la conducta punible que se cometió. Bien, con esto terminamos el primer dispositivo amplificador del tipo penal. Segundo amplificador del tipo penal, ¿cuál es? Se me olvidó y ustedes tenían que averiguar. Se me olvidó en este momento, doctores, qué pena. Creo que es el concurso de personas. Participación. Concurso de personas. Así se denomina el segundo dispositivo amplificador del tipo penal. Y dentro del concurso de personas tenemos la autoría. La autoría. Y existen 4 clases, según nuestra norma penal, 4 clases de autoría. Primera, autoría directa. Segunda, autoría mediata. Tercera, autoría mediante aparatos organizados de poder. Autoría mediante aparatos organizados de poder. Cuarta, autoría por representación. Después de ello, entonces, vamos a mirar que existe la coautoría dentro de la comisión de una conducta punible. Y este concurso de personas está dado por el grado de participación de cada una de las personas que cometan una conducta punible. Después se viene a la coautoría, teniendo en cuenta que la coautoría es la reunión de 2 o más personas para llevar a cabo una conducta punible o para llevar a cabo un delito. Entonces esa viene a ser la coautoría. Dentro de la coautoría, recuerden que existe una clasificación que se denomina coautoría propia y coautoría impropia. Después de ello, viene a haber una participación, de esa manera se llama participación, y que nos dice que son partícipes el determinador y el cómplice. O sea, las personas que participan en la comisión de una conducta punible, vamos a mirar que hay un determinador y un cómplice. Pero dentro de esas clases hay unas clases de determinación o formas de determinación que dentro de las clases de determinación tenemos primera por una orden, segundo por un mandato, tercero por un consejo y cuarto por una inducción. Existen otros participantes u otras personas que actúan o participan en la comisión o ayudan
en la comisión de una conducta punible. Ahorita vamos a mirar uno por uno, doctores. Vamos a explicar qué es cada uno de ellos, o no a explicar, doctores, a recordar, porque nosotros ya conocemos esto. Existe otras personas que colaboran, ayudan para que se cometa una conducta punible, pero se dice que acá también se ponen de acuerdo, es decir, estas personas que vamos a hablar ahorita también conocen que se va a llevar a cabo una conducta punible, también se ponen de acuerdo, también saben, solo que no tienen el dominio del hecho. El dominio del hecho siempre lo tendrá los autores o los coautores tendrán el dominio del hecho. En este caso, estas personas que vamos a hablar, que son los cómplices, no tienen el dominio del hecho. Ellos presentan o prestan una ayuda, aunque mínima, pero que también contribuye para que los autores o coautores puedan cometer la conducta punible. Entonces, los cómplices se dice que es una colaboración o una ayuda mínima y que también contribuye para la comisión de esa conducta punible y que vienen a ser los cómplices, y por eso de igual manera nos indican las clases de complicidad. Entonces, de acuerdo a nuestra norma penal, se indica que existen 3 clases de complicidad. Primero, complicidad antecedente. Complicidad antecedente. Segundo, complicidad concomitante. Y tercero, complicidad, ¿cuál? Se me olvidó. Subsiguiente o posterior. Entonces, este es el segundo dispositivo amplificador del tipo penal. Nuestros legisladores nos dicen que existe un tercer tipo o dispositivo amplificador del tipo penal, que es ¿se acuerdan? No, concurso de conductas punibles. Y dentro del concurso de conductas punibles... ¿Homogéneas heterogéneas? Señora. Hay concurso de personas homogéneas y heterogéneas simultáneas y sucesivas. Exacto, los diferentes concursos de conductas punibles heterogéneas, homogéneas, sucesivas, todo eso, vamos a ver si alcanzamos a mirar eso porque ya nos queda muy poco tiempo de nuestro módulo. Bien. Profe, una pregunta, ¿en complicidad también no está la tácita? Sí, pero yo les indicaba que acá en Colombia se tienen en cuenta únicamente, y pues vamos a indicar la tácita también ahí, vamos a explicar en qué consiste esa complicidad tácita. Sin embargo, las complicidades que más se tipifican o que se dan o que se castigan o que se penalizan en nuestra norma penal son esas 3, antecedente, concomitante, subsiguiente o posterior. Sin embargo, pues vamos a mirar la tácita y si tienen algunas otras, pues también las miramos. ¿Para qué? Porque se puede presentar en alguna conducta punible esa complicidad tácita y nosotros no la sabemos y vamos a confundirla con alguna de las otras 3 complicidades, ¿vale? Sin embargo, esas son pues clasificaciones que hacen algunos doctrinantes o algunas personas que tienen a bien el estudio de nuestro derecho penal. Bien, vamos a hablar, no sé si leamos el artículo 29, el artículo 30 y aún el artículo 31 del Código Penal. Con eso tenemos ya como el concepto de lo que es la situación de autoría, coautoría, que está tipificado en esos artículos del Código Penal. Artículo 29. Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que mediante un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible
respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Listo, doctor. Entonces ahí el artículo 2930, sigamos con nosotros, doctor, a ver. Artículo 30. Partícipe. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro para realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concepto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal, concurrirá en una realización. Se le rebajará la pena en una cuarta parte. El siguiente, ¿qué dice? 31. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que corresponde a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una en ellas. Sí. Inciso número 2, modificado por la Ley 890 del 2004, artículo 1. En ningún caso en los eventos de concurso la pena privativa de la libertad podrá exceder la de 60 años. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave, contemplare sanciones distintas a las establecidas en estas dichas consecuencias jurídicas, se tendrá en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. Y en los eventos de los delitos continuados y masas se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Listo. Entonces, en estos artículos nos están indicando más o menos los dispositivos amplificadores del tipo penal referidos al concurso de personas. Hablábamos y decíamos que existen 4 autorías. El artículo 29 que nos acabó de leer el doctor Javier nos indica que en el artículo 29 nos está indicando o explicando en qué consiste la autoría directa. Y nos dice que se entiende por autor directo a la persona que materialmente lleva a término una conducta punible. Es decir, aquella persona que idea, que prepara y que él mismo ejecuta la conducta punible, esta persona entonces es un autor directo. La misma persona que comete esa conducta considerada típica, antijurídica y culpable, y ya nos indicaba ya sea por acción o por omisión. Es el autor directo. Claro, la misma persona que lleva a cabo la conducta punible. Pedrito Pérez quiere asesinar a su vecino. Tiene la idea, prepara la manera, la forma como quiere quitarle la vida a su vecino, ubica, consigue los elementos idóneos con los cuales le va a cometer la conducta punible a Pedrito Pérez, el arma con la cual le piensa quitar la vida. Después de ello ejecuta, es decir, él mismo materializa, él mismo dispara el arma, ¿cierto?, contra la humanidad del vecino. Y entonces a esto se le denomina un autor directo, porque él mismo planea todo lo del itercrímenes. El itercrímenes es tener esa idea de cometer esa conducta punible o causarle un daño o un mal a ese bien jurídicamente protegido de Pedrito Pérez, que en este caso es la vida del título 1 del Código Penal, libro 2 de los delitos en particular. Entonces, esa es la autoría directa, que nunca se nos olvide, ¿cierto? Ahora vamos a mirar la autoría mediata. Se dice que se denomina autor mediato a la persona que lleva a cabo una determinada conducta punible o un delito
de carácter doloso, también por acción o por omisión, ojo, también por acción o por omisión, que son las formas de ejecución de la conducta punible, pero sirviéndose en la ejecución de una tercera persona. En esta autoría inmediata es cuando hablamos nosotros del hombre de atrás o hablamos del hombre del escritorio, porque utiliza en la ejecución de la conducta punible o de un delito a una tercera persona que le sirve como instrumento a ese hombre de atrás o a ese hombre del escritorio para que esa tercera persona cometa esa conducta punible. No sé, yo siempre les he dicho a ustedes por qué el código y las leyes dicen de una tercera persona. Si yo utilizo a una persona para que cometa una conducta punible, pues viene a ser una segunda persona. Sin embargo, este es un concepto mío, ojo, ¿no? El código siempre, y debemos nosotros aplicar la norma como dice ella misma, como dice el código. Pero en algunos casos nos dice una tercera persona, yo no entiendo, una tercera persona me habla de 3 personas. Pero acá, si ese hombre de atrás, si ese hombre del escritorio utiliza a otra persona como instrumento para que esa otra persona cometa la conducta punible, pues para mí es una segunda persona. Ojo, para mí. No sé, para que después no van a decir que fue que no, que es que dijo que era una segunda persona el profesor de penal y entonces no, siempre acá debemos remitir una tercera persona, solo que yo no encuentro el por qué, el cuál, el cómo se habla de una tercera si es una segunda. Si Edgar González coloca a otra persona a que vaya y hurte un celular, pues es una segunda persona. Y esta persona le sirve como instrumento para que se cometa la conducta punible. El autor mediato, ya les dije, es la persona que utiliza a otra para que cometa esa conducta punible. También llamado el hombre de atrás. Ojo con ese hombre de atrás. Llamado también el hombre del escritorio, ¿cierto? Porque está detrás y se escuda en esa otra persona que va a servir de instrumento para que cometa la conducta punible. Pero ojo, acá debemos tener en cuenta 3 presupuestos importantes para que se tipifique la autoría mediata. 3 presupuestos. Primero, que a esa tercera persona el autor mediato, o sea, el hombre de atrás, utilice una coacción, lo coaccione, pero esa coacción tiene que ser insuperable. Ojo, porque si es superable y se prueba que es superable, la otra persona o el instrumento, el que comete, el que materializa la conducta punible, también será castigado por la comisión de esta conducta punible. Entonces debe ser, por ejemplo, le secuestran a un hijo, le secuestran a la mamá y le dicen, Pedrito Pérez, si usted no asesina al vecino, pues corre la vida de su mamá o su hijo está en riesgo. Mire que es una coacción insuperable. Si no lo hace, pues sufre el hijo o sufre la mamá esa consecuencia. Por eso tiene que ser una coacción insuperable. Segundo, para que se tipifique la autoría mediata, debe utilizarlo mediante engaño a la otra persona. Yo soy muy amigo de la doctora Natalia, es un ejemplo que voy a colocar, excúseme, y doctora Natalia, excúseme, ustedes somos muy amigos y su merced viaja a Los Ángeles y le digo, yo allá tengo unos familiares, ellos únicamente utilizan café colombiano por su calidad, por su sabor, por toda esa situación, no utilizan, y como su merced viaja, pues lléveme estos 2 kilos de café. Ellos lo recogen en el aeropuerto de Los Ángeles. Entonces, su merced confía y dentro de los 2 kilos de café le introduzco medio kilo de cocaína. Mire que le engañé, su merced confía, pero yo la estoy engañando. Resulta que en el aeropuerto, pues se dan cuenta los policías de que lleva eso y la detienen. Hay que probar toda esa situación. Pero mire que esa autoría inmediata, yo soy el hombre de atrás, por eso les digo, con cuidado con el hombre de atrás, cuidado con el hombre de escritorio, porque por engaño se puede dar. Y para que la autora Natalia pruebe, pues le va a quedar, aunque se puede, pero es complicado, ¿sí o no? Para que pruebe esta situación de inocencia de la doctora Natalia.
Es un ejemplo. Y la otra, para que se dé la autoría mediata, es utilizando a una persona en condición de inimputabilidad, ¿cierto? A un inimputable. Por ejemplo, a un menor de edad. Dice, yo le digo, venga, pelado, un chico de 14 años, le digo, venga, esta es la oficina de la doctora Natalia, qué pena, vaya hermano, que ella deja el celular encima de la oficina y ella no está, vaya, traiga ese celular que hay allá. O utilizo a una persona cuando, por ejemplo, sufra de alguna enfermedad, en esa ocasión le digo, vaya, traiga tal cosa o vaya, haga esto, comete esa conducta punible, y se utiliza a una persona en condición de inimputabilidad. Señor doctor Alejandro, porque, uy, ya. Doctor, sí, para ser muy breve, digamos, cuando sea esa autoría mediata, sería muy difícil demostrar cuando se da por consejo, ¿cierto? Ojo, eso es en la determinación. Acá se tienen que dar estos presupuestos. En la determinación, que es las clases de determinación, no es por consejo. Acá estamos de la autoría, y para que se dé la autoría mediata, debe dar esos 3 presupuestos. Uno, que se coacciona a la persona y que esa coacción sea insuperable. 2, que se engaña a la persona para que cometa la conducta punible. Y 3, que se utilice a una persona inimputable de acuerdo al artículo 33 del Código Penal. Ya lo que su merced me habla es del consejo, pero ya es una clase de determinación. Eso es un acuerdo que se lleva para la determinación, un acuerdo que se lleva, por ejemplo, entre la doctora Natalia y mi persona. Es un acuerdo y ella sabe. Entonces le digo, doctora, miren, nos beneficia a los dos, vaya, hagamos esto, nos dividimos, y es un consejo que se le da. Entonces, en la determinación, también tanto la persona que aconseja como la persona que materializa la conducta punible tendrán o irán a responder penalmente, ¿vale? Bien, doctores, por Gracias. favor, nuevamente excusas por el ingreso un poco tarde, pero acá lo complementamos hasta casi las 10. Nuevamente ofrezco excusas, por favor, y nos vemos el día lunes terminamos esto, hago la exposición día lunes y martes de otro tipo penal, la estructuración, y ya el día jueves iniciamos con ustedes, les toca ya trabajar a partir del día jueves, doctores. Muchas gracias, muy amables, cuídense mucho, feliz fin de Vale, semana. profe, muchas gracias a ti. Bueno, que estén Doctor, muy muchas bien. gracias. Que esté muy Que bien. estén bien, Gracias, lean profe. mucho, lean, Gracias, lean. doctor. Buen Buen día. día. Bueno, que estén bien, lean. Detengo yo esto. Profe, la